de esa cultura y comerciaba con otras ciudades de los alrededores, en Beluchistán, en el actual Pakistán, en el puerto al límite sur de la península, al pie de las montañas también. O sea, estaban conectados con todos los pueblos que le rodeaban en un radio bastante amplio, digamos. Entonces el asentamiento principal correspondía a esta ciudad que llamamos Harappa. En un segundo periodo, hacia la segunda mitad del segundo milenio, es el predominio de Harappa. Y luego predominan otras ciudades, las culturas de Yukar y Yangar, caracterizadas ya por cerámica sencilla, oscura, gris, algunos sellos, con cabras y antílopes, pero sigue faltando la escritura. En Mohenjo-Daro se hallaron algunos vestigios de una contienda bélica, digamos, buscando explicar por qué en algún momento estas ciudades decayeron y desaparecieron, digamos, quedaron despobladas. Solamente en Mohenjo-Daro se hallaron algunos restos humanos, digamos, en aspecto de haber caído en alguna lucha y que nadie recogió ni enterró, digamos. Pero en general se piensa entonces que la invasión aria fue pacífica, digamos, fueron integrando, aunque hay en algunos lugares estos vestigios de lucha, digamos. Pero probablemente también corresponderían a luchas ya intestinas, digamos, de alguna manera, de ciudades entre sí, porque después la historia de la India se caracteriza por permanentes guerras entre reyes, reyesuelos que iban alternándose el predominio de cada una de las ciudades, digamos, ¿no? Y ya en su nacimiento también fue así, digamos. Entonces, el clima de la India yo les traje porque después tiene que ver con nuestro tema práctico. Cuando estudiemos los textos, digamos, hay indicaciones precisas de los momentos en los cuales comenzar la práctica del pranayama, sobre todo. Porque, bueno, obviamente ellos estaban expuestos a los agentes climáticos siempre, digamos, o sea, no es como nosotros, digamos. Pero bueno, por eso es que describimos el clima de la India, que además varía mucho por las distintas zonas geográficas y geológicas, digamos, que va desde los fríos de alta montaña hasta los climas calurosos de la llanura indo-gangetica. Pero en general tiene entonces un clima intertropical o subtropical y lo distinguen 6 estaciones en vez de 4. La primavera o Basant, del 22 de marzo al 21 de mayo. El verano o Grisham, que se llama los calores, del 22 de mayo al 22 de julio. El monzón, Barsha, o las lluvias, del 23 de julio al 22 de septiembre. El otoño, Sharat, del 23 de septiembre al 21 de noviembre. El invierno, o Hemant, del 22 de noviembre al 20 de enero. Y rocío, o Shishir, del 21 de enero al 21 de marzo. Eso es así a términos generales para tener una idea nada más. Y después hablamos también de la evolución cronológica de la filosofía de la India en base al tipo de la forma del registro en que se hizo esta filosofía. Notamos varios pasos cronológicos bien definidos en cuanto a la forma de expresión, más que nada, ¿no? Lo distinguimos en el periodo védico, el épico, el sutra o sútrico y el escolástico. Desde su origen, el primero, digamos, el periodo védico, entre el 1500 a.C. al 600 a.C. Otros autores lo sitúan aún más atrás, entre el 2500 o hasta el 3000 o 3500. O sea, por eso que hablábamos que no hay una historia registrada, entonces no se puede saber exactamente cuándo comenzó. Pero sí va hasta alrededor del 600 a.C., ese primer periodo que se llama védico o de los Vedas. El periodo épico, que corresponde a un desarrollo filosófico entre el 500 y el 600 a.C. al 200,
tiene que ver con el desarrollo de las epopeyas, ¿ya? O sea, las epopeyas que son pseudohistóricas, digamos, porque también están adornadas de leyendas, donde los dioses a través de sus avatares, digamos, participan en la vida de la comunidad humana, digamos, y se dan las grandes batallas entre ejércitos ya sea de dioses y demonios, o mismo entre clanes, digamos, de humanos, a los que son a su vez ayudados o con los que colaboran determinadas deidades. Por eso este periodo épico corresponde a dos grandes epopeyas, por un lado el Mahabharata y por el otro lado el Ramayana. El Mahabharata, del cual nosotros vemos a veces cuando estudiamos textos solamente algunos capítulos que corresponden a la Bhagavad Gita, pero la Bhagavad Gita es solamente son unos capítulos de esa otra gran epopeya. Mahabharata significa la gran India, digamos, y es como la historia, una historia épica, o sea, no una historia real, digamos, de la evolución de la India. Y luego el periodo sútrico o sutra, que también nos interesa porque nosotros en nuestro estudio de los textos, digamos, del yoga, el yoga comienza a codificarse, digamos, y a registrarse de una manera a través, en este periodo y a través de ese estilo, del estilo de los sutras, entre el 200 después de Cristo al siglo XVII después de Cristo. O sea, ¿por qué? Porque también todavía seguían con poca posibilidad de registrar por escrito, digamos, y que todos accedieran a los escritos. Entonces la transmisión del conocimiento era todavía en forma oral. Entonces recurrían a esta manera de expresión, que eran los sutras, es decir, hilo o texto corto, digamos, que se podían recordar fácilmente. O sea, lo recitaban como si fuera una poesía, digamos, y en eso se expresaban las ideas básicas de cada una de las filosofías. En el caso del yoga tenemos los Yoga Sutras de Patanjali, que son el texto base, digamos, de esta filosofía práctica que es el yoga. Y luego el periodo escolástico, donde aparecen ya más ampliados, digamos, comentarios sobre los sutras con el fin de explicarlos, que son después, dan origen también a los textos o manuales de práctica, en nuestro caso, del Hatha Yoga. Vamos a hablar algo de los Vedas, que constituyen los textos fundacionales de la tradición hindú y que eran transmitidos verbalmente de generación en generación, y se le da el papel de autoridad máxima en todo lo relativo a religión y filosofía. Esta palabra Veda deriva de la raíz sánscrita vid, que significa conocer, y también podemos darle varias acepciones. En su sentido más amplio se refiere a la literatura védica en sí, en su conjunto. Conocimiento o sabiduría suprasensorial. ¿Qué quiere decir esto? Es, como para los cristianos de la Biblia, es conocimiento revelado. O sea, apauruseia o no de acción humana. Conocimiento revelado, o es ruti. Ruti es el término que más vamos a manejar, digamos. Lo que es oído, o sea, los rishis, los sabios, los videntes, recibían a través de el oído, por eso se dice lo oído, la transmisión del conocimiento, lo que es escuchado, para distinguirlos de otros textos religiosos que ya correspondían a especulaciones o a prácticas que se llaman smriti, que es lo que es recordado. Entonces, en su origen, los Vedas son Ruti, o sea, textos revelados. Una segunda acepción, que es la más habitual, son las 4 partes principales que componen la literatura védica.
el Rig Veda, los himnos, el Sama Veda, las melodías, el Yajur Veda, las fórmulas sacrificiales, y el Atharva Veda, las fórmulas mágicas. Las fechas entonces también con sus variaciones, entre el 1500 al 1200 a.C. o para las más antiguas son textos que se siguieron apareciendo, digamos, hasta inclusive el 600 a.C., las últimas. Ay, no te digo todavía, ¿a quién le falta? A los que llegaron por último. Sí. Gracias, maestra. Y en un sentido más restringido, Veda es la parte más antigua, es decir, para los Samhitas, los himnos y oraciones que componen la primera de las 4 etapas de los Vedas. Entonces hay 4 etapas en el desarrollo de los Vedas, digamos, así como que fueron evolucionando como evolucionó la cultura, digamos. Los Samhitas, mantras o himnos, de los cuales el más antiguo y más importante es el Rig Veda, el Veda de las estrofas, consta de más de 1000 himnos recitados por los sacerdotes Hort, que son los sacerdotes oficiantes, los que hacían el servicio del sacrificio, digamos. Los himnos del Sama Veda, o Veda de las melodías, que son cantos, como su nombre lo indica, y melodías, Samam, por eso Sama, entonados también por los sacerdotes de ese nombre, Saman, la mayor parte tomados del Rig Veda. O sea, el Sama Veda ya era era cantado, digamos, en forma de melodía y letra, por supuesto. Y los himnos, entonces, del Yajur Veda o Veda de la fórmula, son, como su nombre indica, fórmulas sacrificiales que eran también en su origen oficiadas por los sacerdotes Adarviu o sacerdote oficiante, que también debe mucho en su estructura al Rig Veda. También todos en el origen parten del Rig Veda y después se especializan, digamos, en cantos, en este caso en las fórmulas sacrificiales. Dentro de lo que es el Yajur Veda existen 2 tipos de recensiones. Uno se llama el Yajur Veda blanco y el otro el Yajur Veda negro. Se debe que este último no está clara la separación entre mantra y la parte de Brahmana. O sea, las 2 partes se mezclan entre sí, solamente por eso es que se llama Yajur Veda negro, digamos, porque no hay una separación clara de esas 2 formas de expresión, la parte de Brahmana y la parte de mantra. En cambio, en el texto blanco, el Samhita se distingue claramente del Brahmana. Ahora vamos a ver qué eran los Brahmanas. Finalmente, la Atharva Veda, que es aún de carácter más popular, menos erudito, digamos, y menos restringido solo al conocimiento de los sacerdotes, que contiene conjuros y encantamientos para la curación de enfermedades, para conseguir una larga vida, para los distintos propósitos de la vida. Para cada propósito había un encantamiento. Y en él entonces encontramos también el origen de la ciencia médica del Ayurveda de la India. En buena parte de la tradición entonces queda marginada solamente al conocimiento de la máxima autoridad, que eran los sacerdotes. O sea, los 3 primeros Vedas eran casi exclusivamente conocimiento de la clase sacerdotal, mientras que el Atharva Veda era más popular. Entonces esa es la primera etapa de evolución en cuanto a la forma de expresión, más que nada se refiere, ¿no? Luego están los brahmanas o interpretaciones simbólicas.
O sea, ya empiezan las interpretaciones sobre los textos originales, digamos. Ya no eran en versos, o sea, como eran los primeros que estaban escritos en esa forma, sobre todo para que resulte fácil recitarlos, digamos, ¿no? Y recordarlos. En su mayoría son en prosa y ofrecen entonces las interpretaciones simbólicas de las fórmulas sacrificiales que ilustran y tratan de clarificar los signos y rituales a través de historias. Entonces ese es como un segundo periodo en el tiempo también de evolución de los Vedas. El primer periodo solamente de los himnos o sanjitas o mantras, que estaba entonces restringido más que nada al conocimiento de la clase sacerdotal. Y acá cada uno tenía un tipo de especialidad, como lo describe acá, digamos, el oficiante tenía una parte que hacía los sacrificios, tenía otra, el que cantaba correspondía a otro grupo de sacerdotes, digamos, había una especialización, pero no se accedía al conocimiento popular, digamos, ¿no? En cambio ya cuando empieza el desarrollo de las interpretaciones simbólicas, es justamente de alguna manera por esa necesidad de comenzar a volver más accesible ese conocimiento al pueblo en general, digamos, ¿no? Entonces por eso se lo representa también a veces a través de historias o leyendas o cuentos, digamos, para representar de alguna manera los signos. Luego están los aranyakas o tratados del bosque, que contienen también especulaciones de los que viven en el bosque. Vanaprastha se llaman los que viven en el bosque, o aranyakas se le dice a veces por extensión, que ya corresponden a una etapa de mayor interiorización, digamos, porque estos aranyakas o eremitas ya no tenían la posibilidad de realizar rituales complicados porque justamente vivían aislados, digamos, se aislaban del resto de la población para poder estar concentrados en el desarrollo de su evolución espiritual, digamos. Entonces, sí, los padres de familia todavía estaban atados a la práctica de los rituales, que además eran, la mayoría, había algunos pocos, los más sencillos, que podían ser hechos por el padre de familia, digamos, y la mayoría de ellos, los más complicados, tenían que ver siempre con la intervención de un sacerdote al que, por supuesto, había que pagarle, ¿no es cierto?, en especie o en lo que fuera que se manejara en ese momento para realizar los sacrificios. Y el último periodo de evolución es el de las Upanishads, o tratados filosóficos. Ahí ya podemos hablar de tratados filosóficos. Constituyen el periodo final, digamos, del desarrollo de los Vedas. De ahí viene también el nombre de lo que es una de las filosofías que asumió, digamos, como todas tienen como texto base los Vedas, pero el Vedanta, que justamente quiere decir fin de los Vedas, se refiere a esto, a las Upanishads. Es la culminación, entonces, de alguna manera, de la especulación mística y filosófica. Apuntan a la identidad entre el Atman y Brahman y hacia el sendero de la liberación o moksha. O sea, ya los Upanishads entonces son el estadio final de los Vedas, en el que hay una especulación más mística y filosófica que apunta entonces a conseguir la liberación a través de el conocimiento y la identificación, esa identificación que después se da monista, en este caso en el Vedanta, aunque se lo nombre como dos principios, para el Vedanta, Brahman es Atman, digamos, ¿no? Aunque se los nombre también de una manera dualista como separado. Atman correspondería al alma individual de alguna manera, si así, o al ser individual, y Brahman representaría el todo. Entonces, exégesis es la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto. Entonces hay 6
exégesis del Veda, digamos, que con el transcurrir del tiempo van naciendo ciencias o disciplinas paralelas que son destinadas a comprender mejor o a estudiar mejor al Veda. Y por eso reciben ese nombre de Vedangas. Angas se refiere a pasos, y por eso se lo llama así, Vedanga, o miembros del Veda, o pasos del Veda. Entonces, estos Vedangas del Veda son el estudio de la fonética. Bueno, ellos también todo lo representan en base a, en este caso, nariz y pulmones del Veda, a un cuerpo ideal, digamos, ¿no? La composición métrica, que correspondería a los pies del Veda, la astronomía y astrología, los ojos del Veda, y la etimología o diccionario védico, la gramática también, y el kalpa o modo correcto de realizar los rituales, que constituyen los otros 3 componentes o miembros del cuerpo védico, así como las herramientas para su estudio. Entonces son herramientas para su estudio, disciplinas paralelas que se fueron desarrollando para ayudar al estudio de los Vedas y que se llaman así de esta manera, Vedangas, digamos. Entonces los primeros textos están escritos en forma de sutras, ya alrededor del 200 después de Cristo. Sentencias breves, aforismos que condensan el conocimiento. Más adelante se le añaden los tratados o shastras, que son comentarios más extensos, y esta literatura se ocupa no solo de los sacrificios, sino también de los rituales domésticos que decíamos hoy, como ser los sacramentos relativos al nacimiento, matrimonio, muerte, etc. Y posteriormente también los Dharma Sutras, textos jurídico-morales que regulan desde el punto de vista brahmánico la vida familiar y social e incluso las costumbres de la vida privada. Pues ya vamos a hablar más adelante también del significado de Dharma, digamos, ¿no? Y en su etimología y en su significado para la vida ordinaria, digamos, del hindú. ¿Esa partícula Dharma qué significaría? Dharma, en realidad, nosotros le damos la acepción de ver. De ver. Lo que cada ser, la misión de cada ser, lo que debe hacer, cómo debe realizar su vida, digamos. Porque como la vida hindú estaba organizada en base a las castas, digamos, cada ser que nacía, más allá de su casta y de su obligación de casta, digamos, nacía con un dharma propio, digamos, que nosotros también tenemos, que también nosotros lo sentimos o lo podemos de alguna manera estudiarlo interiormente, cuál es, o sea, ahora se habla mucho también de para qué nacimos, digamos, y uno encuentra el propósito de su vida y la oportunidad de al conocerlo intentar realizarlo, digamos, de manera un poco más organizada. O sea, para ellos esa palabra es muy importante, digamos, ¿no? El Dharma es eso, lo que cada uno debe ser, digamos, y cómo son, por supuesto, las reglas para ellos eran un poco más estrictas y contenidas que las nuestras, digamos. Ahora de a poco se van liberalizando, pero todavía permanece bastante en lo que es la sociedad de la India. Después hay un texto que está sacado de uno de los libros que les di hoy, que son un poco más, por ahí, más difíciles de leer porque están escritos de manera un poco más, ¿cómo diríamos? Aludiendo a los versos, a la forma en que tenían ellos de expresar, por ejemplo, el himno dentro de lo que son los Vedas, un himno que de alguna manera expresa cuál era su idea del origen, o sea, su cosmología, o que hablábamos de cosmología, que está dentro del Rig Veda y que dice así:
Los amaneceres radiantes surgieron para la gloria. En sus blancos esplendores, como las ondas de las aguas, ella facilita todos los caminos bellos y ricos para viajar y se ha mostrado benigna y amistosa. Vemos que eres buena, tu brillo llega muy lejos. Eso referido más que nada a Usha, la diosa del amanecer, esa primera parte. Tus rayos, tus esplendores han volado hasta el cielo, vistiendo tus atavíos desnudas tu pecho, brillas en toda tu majestad, tú diosa de la mañana. Y luego dice así: no había aire ni cielo más allá de él. ¿Qué escondía? ¿Dónde estaba? ¿Bajo la protección de quién? ¿Había agua profunda, insondable? Entonces no existía la muerte ni la vida inmortal. No había muestra alguna de día ni de noche. El Uno respiraba sin soplo por su fuerza inherente. Ningún otro ser existía más allá. Al principio, la oscuridad ocultaba la oscuridad. Sin marcas distintivas, todo era agua. Aquello que deviniendo fue cubierto por el vacío, aquel Uno llegó a ser por la fuerza del calor. La fuerza creadora estaba allí y el fértil poder debajo estaba la energía y arriba el impulso. Nadie sabe de dónde surgió la creación, ni si él fue quien la produjo o no. Quien la contempla en lo más alto del cielo, solo él lo sabe, o quizás puede no saberlo. Esto entonces un poco expresa de alguna manera en forma poética cómo era en ese primer momento. Ya es una concepción filosófica si lo analizamos, digamos, de que había solamente un Uno que ellos ni siquiera reconocen si puede haber sido o no el creador, pero sí la fuerza que impulsa, digamos, lo que después apareció. Muy parecido al Génesis. Claro, muy parecido al Génesis, sí. Por eso yo les decía que tiene, o sea, todas las, en su origen, todas las grandes religiones y filosofías tienen entonces porque responden a una necesidad del hombre, digamos, ¿no? De explicar su origen también. Vamos a saltar esta primera parte del segundo apunte que dice Historia y evolución del pensamiento de la India, para que ya hablamos bastante, si quieren después lo leen, está un poco más extenso lo que hablamos de la historia, de la protohistoria, digamos, de la India y de los Vedas. Hablamos del Rig Veda. Yo ya les leí algunos de los textos, pero vamos a analizar un poco más los himnos del Rig Veda, que es el más antiguo, que también nos pinta de alguna manera más patente el pensamiento indio. O sea, a través de alegorías un poco más inmaduras o ingenuas, digamos, pero en su conjunto van construyendo la fuente de las prácticas y de las filosofías posteriores, digamos, que hayan estado expresadas al principio así de esta manera un poco más infantil, si así queremos llamarlo. El nombre Veda, entonces, que significa sabiduría, que sugiere que el curso seguido por los sabios védicos era el camino de quienes procuraban comprender. Entonces es posible designar la religión védica primitiva con el término de enoteísmo. Por eso era que hoy yo les había dado, el otro día ya, pero que hoy leímos el significado de enoteísmo o catenoteísmo. O sea, que es eso, o sea, reconocen la existencia de muchos dioses o de varios dioses, pero su idolatría o su culto principal está destinado a un dios en particular.
sea, creencia en dioses individuales, cada uno de los cuales ocupa a su turno, digamos, el lugar más elevado, y el Rig Veda habla de una pluralidad de dioses. Cuando se adora a uno cualquiera de ellos, se lo transforma en el dios principal, al creador, al preservador o al juez o destructor del universo, que después vienen en la evolución, digamos, a través del tiempo. Estos tres dioses llegan a tomar su forma definitiva en el panteón hindú, digamos, que es la Trimurti hindú, o sea, Brahma, Shiva y Vishnu. Por eso se eleva a varios dioses a ese lugar privilegiado, o sea, alternadamente según los momentos y las necesidades, digamos, del culto, se le da lugar privilegiado a un dios y ese en ese momento se transforma en el principal. La tendencia se llama entonces enoteísmo para distinguirla del monoteísmo, en que solamente un dios ocupa el lugar más elevado. Las deidades principales del periodo védico tienen su origen en la personificación de fenómenos naturales. Entonces, a través del culto a estos fenómenos naturales, aparecen el dios de la naturaleza, deidades tales como Surya, el sol, Agni, el fuego, Maruts, que son las tormentas, Vayu o Vata, viento. Estas palabras después también van a representar, por ejemplo, esta, Vayu o Vata, la vamos a escuchar cuando hablemos de el yoga y de cómo circula la energía y el aire también. Vata o Vayu es el viento, pero también corresponde a la energía y a la respiración, digamos. Más adelante, ¿no? Apas, el agua, Usas, el amanecer, Prithvi, Varuna, Mitra, Aditi, Vishnu, Usan, los dos Asvin y Rudra, y Parjanya, que estaban relacionados todos ellos con fenómenos naturales. En el Rig Veda hay 1017 himnos divididos en 10 libros. Es la parte entonces más antigua de la evolución de la conciencia religiosa, en la que los mandamientos de los sacerdotes no aparecen tanto como los frutos de mentes poéticas o mentes impresionadas por la inmensidad del universo y el pavor ante la vida y llenas de curiosidad exploratoria. Entre los himnos del Rig Veda, entonces ya nombramos hoy y lo leímos, este himno a Usas, a la diosa del amanecer. A partir de estas diversas consideraciones metafísicas,